Bienvenidos a un espacio más de conexiones, este espacio realizado con el corazón para poderle aportar a la región tanto conocimiento y experticia, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, volatilidad, expectativa, y para eso estamos desde la Cámara de Comercio del Huila, siendo su mejor aliado estratégico. Y hoy con un invitado súper especial. El doctor Javier Díaz, él es economista de la Universidad Nacional, especialista en comercio internacional y sobre todo, doctor Javier, presidente ejecutivo de Analdex por 28 años. Y para mí es un gusto, un honor, doctor Javier, tenerte en este podcast de conexiones. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido, doctor Javier. Muchas gracias a ti y a la Cámara por esta invitación. Siempre un placer eh, dialogar alrededor de estos temas de comercio exterior. Así es, doctor. Esto es un espacio de conversación, de encuentro. Y más, lo mencionaba hace un momento, que recobra muchísima importancia que nos estemos encontrando hoy con el presidente ejecutivo de Analdex, un espacio donde vamos a conversar sobre todos los temas que se vienen ahora en materia de comercio internacional y más ahora. Con ese tema de la guerra comercial, doctor Javier, que fue iniciada hace un par de meses por el presidente de Estados Unidos y que ha generado tanta incertidumbre, pero también ha generado una ventana de oportunidades, porque eso depende de cómo miremos este proceso que estamos viviendo. Y para iniciar, doctor Javier, quisiera preguntarle que nos contaras un poco desde toda esa experticia, ya nos dimos cuenta que llevas 38 años en Analdex, es cómo evalúa el estado actual del comercio exterior colombiano y sobre todo, qué ajustes considera urgentes deben hacer nuestros empresarios, sobre todo de regiones como el departamento del Huila, para poder fortalecer su presencia en mercados internacionales, doctor Javier. Pues a ver, en medio de esta incertidumbre, como tú lo has señalado, yo creo que el balance del comercio exterior colombiano eh, no es tan pesimista. Yo creo que hemos venido creciendo en materia de exportaciones diferente a las mineroenergéticas, después de una disminución de nuestras ventas al exterior. Acordémonos que en el 2012 llegamos a cifras récord en materia de exportaciones, algo más de 60.000 millones de dólares. Después vino la extorsión a los precios del petróleo y caímos y ahora estamos alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero lo positivo es que sectores como el agrícola, el manufacturero, empiezan a mostrar una dinámica positiva, una dinámica de crecimiento. Eh, por el contrario, petróleo, carbón vienen disminuyendo, poco por la política energética definida por este gobierno, que ha llevado a que estos sectores eh, no sean muy activos en materia de exploración, en materia de ventas al exterior, a pesar de que el mundo sigue demandando petróleo, carbón. Sin embargo, cuando uno mira un contexto mucho más amplio, hay que señalar que Colombia no se caracteriza por ser un país gran exportador. Así es. Nosotros tenemos 50.000 millones de dólares en ventas cuando deberíamos estar por encima de los 100.000, si tomáramos el per cápita de exportaciones de los países de la región. Entonces, no nos hemos caracterizado por ser un país exportador. Nuestro aparato productivo fundamentalmente está localizado en el centro del país, lejos de los puertos, porque siempre ha pensado más en vender al mercado local que en la exportación. Bueno, aquí muchos mensajes, doctor Javier, porque, por ejemplo, cuando uno mira la canasta exportadora del departamento del Huila, nos damos cuenta que es una balanza, que tenemos una balanza comercial positiva, que tenemos principalmente exportaciones no mineroenergéticas, lo cual nos puede llevar a pensar que pudiéramos estar en un buen camino y máxime cuando hablas que sectores como el agrícola empiezan a mostrar una dinámica positiva y pues el departamento del Huila sin duda es un departamento principalmente agro,
agrícola, no sin antes mencionar que, por ejemplo, hoy pues somos el primer productor de de café. café, el primer exportador de café, el primer productor y primer exportador piscícola de Colombia. Hoy, por ejemplo, ocupamos el segundo lugar, si bien es cierto, no en exportación, pero sí en tener, por ejemplo, dolomita, que es un elemento fundamental también, y yéndome un poco hacia la minería, pero también el cacao, que es fundamental para nosotros, es decir, muchos elementos, doctor Javier, que tenemos hoy y que nos lleva a pensar que somos optimistas frente a este proceso. Sin embargo, pues lo acabas de mencionar y es que hoy tenemos un entorno global muy volátil, ¿sí? Hoy realmente estamos un poquito calmados, pero hace un par de semanas estábamos en que un día cambiaba algo, al otro día teníamos otra situación. eh, y quisiera preguntarte, doctor Javier, ¿qué estrategias deben adoptar las empresas para no depender de unos pocos destinos de exportación y realmente hacer algo que regiones como esta hemos soñado, y es poder tener una diversificación de destinos de exportación? Hoy, el Huila, cerca del 40% de las exportaciones son para Estados Unidos. Quiere decir que tenemos una dependencia muy alta. Y también quisiera preguntarte si allí también crees que juega un papel fundamental, por ejemplo, los gobiernos municipales, departamentales y, por supuesto, un actor como la Cámara de Comercio. No, indudable, indudable que en estas circunstancias de incertidumbre, la recomendación para las empresas es ver cómo profundizan o inician estos procesos de diversificación de mercados, diversificación de, de productos. Ujú. eh, y yo diría que una de las enseñanzas es bajar esa dependencia de un solo mercado. Muchos tienen al mercado local, al mercado nacional como su único mercado. Así Y es. esa dependencia es peligrosa porque una caída de este mercado pues tiene un riesgo muy, muy grande. Si uno logra diversificar sus mercados, creo que minimiza el riesgo. Hay que entender que nosotros vendemos nuestros productos diferentes a los mineroenergéticos en los Estados Unidos y en los países de la región. Ujú. Entonces depende de cómo le vaya a estos países, depende un poco de la coyuntura de la economía internacional, la suerte de las empresas colombianas. Entonces, no se trata de que no le vendamos a los Estados Unidos. Creo que es un Así es. mercado que hay que defender, creo que hay que lograr que nos eliminen las barreras, que nos eliminen ese arancel del 10%, que alguna gente dice, no, pero se lo pusieron a todo el mundo. Sí, pero es una barrera Así es. y frente a algunos países como México, por ejemplo, pues indudable que estamos en desventaja para productos como el aguacate o las frutas o los peces, las pulpas. Entonces, la recomendación es mirar el tema de diversificación y frente al mercado de los Estados Unidos, lo que yo estoy viendo es que los empresarios están hablando con sus compradores en los Estados Unidos y viendo cómo se distribuyen ese sobrecosto. Algunos me han dicho, el comprador quiere que lo asuma el exportador, Así es. pero otros me dicen, no, se ha logrado llegar a acuerdos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, me dicen, mire, evaluado el impacto sobre el precio final es alrededor 7,5%. Entonces, la decisión salomónica, trasladémosle 2,5 al consumidor, usted asuma 2,5 y yo asumo 2,5. Y con eso miramos cómo se comporta el mercado, porque el temor de esta guerra arancelaria es que estos aranceles que implican que los productos suban de precio, se vuelvan mucho más costosos, lleven a que el consumidor baje su demanda, Así no es. consuma igual y la economía empiece a tener un comportamiento de debilidad, de estancamiento, y ese sería un mundo que no es deseable. Yo creo que lo que se ha visto en los últimos días después del 2 de abril es que las bolsas cayeron,
la mayoría de indicadores se vino abajo Así es. y la presión sobre el gobierno de los Estados Unidos es defina rápido, elimine, y en ese sentido ha actuado el gobierno, eliminó eh, algunos de los productos esenciales, petróleo, algunos minerales, los dejó por fuera, después sacó a los computadores, a los teléfonos, a los microcomponentes, y después suspendió por 90 días los aranceles recíprocos, que son los más altos, por encima del 10%. Entonces yo creo que hay que ver cómo evoluciona esto para mirar el impacto sobre la economía de los Estados Unidos y sobre la economía mundial. Uno no puede olvidar que Estados Unidos es el principal mercado del mundo y marca la tendencia de la economía mundial. Doctor Javier, y sobre todo, hay varios elementos de los que mencionas ahí que me parecen muy importantes. Lo primero es que también uno escucha que cambiar un mercado no es tan sencillo. O sea, yo no puedo decir, dejo a un lado Estados Unidos cuando exporto, por ejemplo, para el caso del Will, el 40% y voy a abrir otro mercado. O también entendemos, y eso es la pregunta que te quiero hacer, es que es muy costoso ese proceso de apertura de un nuevo mercado. Quizás, ¿cuál sería ese consejo para iniciar esa apertura en esos nuevos mercados, entendiendo que hoy hemos identificado muchísimos destinos de exportación, pero quizás la logística, quizás el producto, quizás las barreras que tiene nuestro producto, quizás cómo, qué consejo nos darías que sea, digamos, ese camino que tuviéramos que recorrer para llegar a esos mercados? Yo creo que lo ha señalado, hay que defender el mercado de los Estados Unidos. Ujú. No es fácil decir, ya no le vendo a Estados Unidos y me voy a otros mercados. Hay productos que están diseñados, definidos para el mercado de los Estados Unidos. Caso de las flores. Por ejemplo. Usted no puede encontrar un mercado como el de Estados Unidos fácilmente. El 80% de las exportaciones de flores que hace Colombia van al mercado de los Estados Unidos. Encontrar otro mercado es muy complicado porque no hay un mercado cercano alternativo que tenga esa capacidad de ingreso, esa capacidad de demanda. China comprará en Europa, pero no es un mercado que pueda uno decir va a reemplazar al mercado de los Estados Unidos. Y así hay otras producciones. El café, el 40% de nuestras exportaciones de café van a los Estados Unidos, no se van Así a es. reemplazar. Entonces, seguir insistiendo en la defensa de ese mercado, en no abandonar ese mercado. Hay que ver qué arreglos se pueden hacer para permanecer en él a pesar de los aumentos de precios. Pero lo otro es empezar a mirar también alternativas. Eh, Ok. Generalmente los empresarios empiezan con los países más cercanos. Ujú. Usted lo vio en el caso de Venezuela, eso era como vender en Cúcuta y un poquito más allá. Eh, Ok. Pero los mercados de la región creo que son mercados que pueden tener, pues como salir como alternativa a, a las dificultades que hay con el mercado de Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando se cerró el mercado de Venezuela, nos fuimos a Centroamérica. Y uno decía, pero Centroamérica son países muy pequeños, pero en su conjunto tiene una capacidad de importación bastante importante. Entonces, creo que buena parte de esas empresas que vendían a Venezuela, que perdieron su mercado en Venezuela, hoy están en Centroamérica y en el Caribe. De forma similar hay que empezar a buscar, entendiendo que esa apertura de mercado no se hace de la noche a la mañana, es Ujú. todo un proceso, Así es. eh, pero hay que iniciarlo, repito, sin dejar de lado el mercado de los Estados Unidos. Doctor Javier, ¿y cómo ves esto de que, por ejemplo, un sector como el piscícola pudiese realizar ese procedimiento para reducir ese 10% de arancel, entendiendo que cerca de más del 20% de las importaciones se realizan para el concentrado de este sector, para el concentrado que es el alimento de la tilapia? ¿Lo es viable? No, yo creo que ese es uno de los temas que hay que estudiar, que hay que analizar. Un poco cuando vino este tema de los aranceles y se
le impuso a Colombia el arancel del 10%, la recomendación nuestra al gobierno fue calma, tranquilidad, no vamos a reaccionar, porque algunos en caliente dijeron hay que retaliar, y entonces pongámosle arancel al maíz. Y entonces uno dice, pero esto se usa para los concentrados, para la producción de los huevos, de la carne de pollo, de los peces, de la carne de cerdo. No es posible ponerle arancel a esto porque nos estamos afectando nosotros mismos. Entonces, creo que esa lección fue bien recibida por parte del gobierno, Sí. y uno esperaría que sigamos en ese proceso de conversaciones con los Estados Unidos para mirar la posibilidad de que se elimine ese arancel y se respete el TLC que Colombia tiene suscrito y vigente desde el 2012 con los Estados Unidos. Creo que es la alternativa. Pero lo otro también es conversaciones con los compradores. Creo que esa Ok. conversación con los compradores es fundamental, porque tú mencionas el tema de los peces aquí en el Huila, y creo que la ventaja que tiene el Huila y Colombia en ese producto es la cercanía geográfica, el que el producto pueda llegar Sí. refrigerado y no congelado es un plus. Y bueno, el consumidor está dispuesto a pagar por eso. Entonces creo que eso hay que hacerlo valer, esa cercanía geográfica, porque difícilmente van a conseguir alternativas, porque si nosotros fuéramos los únicos que tuviéramos el arancel, pues sería Nos pondrán, fatal, así es. pero es que todos los países están en la misma circunstancia. Entonces, con excepción de México, creo que ninguno nos saca ventaja. Cuando la desventaja es para todos, nadie saca ventaja, porque todos estamos en el mismo nivel. Entonces, creo que conversar con los clientes del exterior, mirar cómo se reparten un poco las cargas, entender que estos aranceles no necesariamente llegaron para quedarse, sino que son un arma de negociación que tienen los Estados Unidos y particularmente el presidente Trump para conseguir unos objetivos en política comercial, pues creo que es algo que hay que tener en cuenta. Yo esperaría que estos aranceles se puedan eliminar eh, más temprano que tarde, y la pelea se concentre más entre Estados Unidos y China. Creo que un poco lo que uno ve detrás de esto es que los Estados Unidos están cobrando como un peaje por entrar a su mercado. Ellos entienden que es un mercado muy importante para todos los países, y entonces dicen, yo necesito recursos, quiero bajar los impuestos corporativos. ¿Cuáles son las alternativas de recursos? Pues cobrar aranceles es como cobrar un peaje por disfrutar de ese mercado. Pero si uno logra mostrarle que lo que uno está vendiendo, que digo uno como Colombia, no necesariamente compite con los Estados Unidos, sino que tiene un efecto muy importante. Mire que en el caso de café, eh, por cada dólar que nosotros exportamos de café, se generan en Estados Unidos más de $4.5 de actividad económica.